Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. El calendario tibetano, por el Dr. Alexander Pershing, narrado por Cristina Ingrid B. Efemérides, calendario y almanaque tibetanos. El sistema tibetano de astronomía y astrología es extremadamente complejo. Toma 5 años estudiar y dominar estas ciencias en el Departamento de Astrología del Instituto Tibetano de Medicina y Astrología de Dharamsala en la India. Los estudiantes aprenden a calcular todo a mano de la manera tradicional, en una tabla de madera cubierta de ceniza sobre la cual se escribe con una especie de plumín. No hay efemérides completas compiladas en las cuales buscar los números. Uno de los principales aspectos del entrenamiento son las matemáticas involucradas en todos los cálculos. El sistema Kalachakra, como aquellos de las tradiciones hinduistas, proporciona fórmulas para determinar los 5 planetas y las 5 características del calendario inclusivo. Los 5 planetas son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sus posiciones, así como la del Sol, la Luna y los nodos, son calculados para las efeméridas tibetanas de acuerdo con un modelo matemático, tal y como se hacía en el sistema de la antigua Grecia. Y así difiere de la astronomía china, la cual deduce las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes basado principalmente en la observación. Las matemáticas chinas, cuando ocasionalmente se aplican, son básicamente algebraicas. Los antiguos griegos usaron principalmente la geometría, es decir, diferentes proporciones geométricas, para determinar y describir el movimiento de los planetas. Los sistemas hinduistas desarrollaron la función sinusoidal y por eso emplean la trigonometría en lugar de utilizar solamente métodos geométricos. Por otro lado, los cálculos en el sistema tibetano no conllevan proporciones geométricas ni funciones trigonométricas, sino que son puramente aritméticos. La elaboración del calendario y el almanaque implica las 5 características del calendario inclusivo: el día semanal lunar, la fecha del mes lunar, la constelación de la luna, el periodo de combinación y el periodo de acción. Los 2 primeros están involucrados en el mecanismo mediante el cual se armonizan los calendarios lunar y solar. Tanto el sistema tibetano como el hinduista presentan 3 tipos de días. Un día zodiacal es el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta de 360 grados al zodiaco. Un día solar, por otro lado, es de amanecer a amanecer. Los días de fecha lunar, relacionados con las fases de la luna, es el periodo que tarda la luna en viajar una 30ª parte de la distancia entre las posiciones de una luna nueva en cada uno de los sucesivos signos del zodiaco. El comienzo de los días de fecha lunar se calcula mediante un proceso matemático similar al usado para determinar la posición del Sol y los planetas. Se cuentan en un ciclo de 7 días semanales lunares que llevan el nombre de los días de la semana, los cuales son también los nombres de 7 de los planetas. Para hacer coincidir el calendario lunar con el solar, estos días semanales lunares deben empatarse con los días solares, y esto es complicado. Primero, la luna nueva exacta no sucede precisamente en el mismo momento del día cada mes, y así la luna puede empezar el viaje de una de estas pequeñas distancias de una 30ª parte de su ciclo a cualquier hora del día solar. El periodo que tarda en viajar esa 30ª parte de la distancia de su ciclo es llamado según el día de la semana, y así el día de la semana puede empezar en diferentes horas del día solar. Además, a la luna le toma diferentes cantidades de tiempo cubrir cada una de estas 30ª partes de la distancia, debido a que su velocidad varía con su propia posición y con la posición del Sol en el zodiaco. En consecuencia, la cantidad de un día semanal lunar que pasa entre los albores de 2 días solares sucesivos varía, porque la duración de un día semanal lunar también es variable. Las fechas del mes lunar,
las cuales constituyen la segunda característica del calendario inclusivo, son numeradas del 1 al 30 y duran desde un amanecer al siguiente en la forma de días solares. El problema radica en determinar qué fecha ha de asignarse a cada día de la semana. La solución no es tan obvia, porque los días de la semana lunares, que son lo que determinan los días de la semana, dado que son llamados lunes, martes, miércoles, etc., tienen comienzos y duraciones diferentes. La regla es que el día de la semana se decide según qué día semanal lunar es en el amanecer de la fecha lunar. Por ejemplo, un día semanal lunar como el lunes puede empezar por la tarde del segundo día de un mes y terminar en la tarde del tercero. Dado que en el amanecer del tercero, que aquí es tomado de forma estándar a las 5 de la mañana, el día semanal lunar todavía es lunes, el tercer día del mes se considerará como un lunes. Un día de la semana no puede ser repetido ni omitido. Después de un lunes debe de seguir un martes. No puede seguir un segundo lunes o un miércoles. Sin embargo, a veces el principio de dos fechas sucesivas ocurre en el mismo día semanal lunar. Por ejemplo, el día semanal lunar lunes puede empezar 5 minutos antes del inicio del tercero y el siguiente día, el martes, puede empezar 5 minutos antes del inicio del cuarto. Esto haría que tanto el tercero como el cuarto fueran lunes. No puede haber dos lunes seguidos. Una de estas fechas tiene que ser omitida. Esta es la razón por la cual en el calendario tibetano ciertos días del mes son omitidos. Por otro lado, a veces los comienzos de 2 días semanales lunares ocurren antes del amanecer de la siguiente fecha. Por ejemplo, si el día semanal lunar lunes empieza 5 minutos antes del amanecer del tercero y termina 5 minutos antes del amanecer del cuarto, entonces, debido a la primera regla, el tercero debe ser un lunes y el cuarto un miércoles, y no habría martes. Como no es posible que vaya de lunes a miércoles sin pasar por un martes, una de estas fechas tiene que ser duplicada para que una de ellas sea martes. Esta es la razón por la que algunas veces hay 2 días 8 o 2 días 25 en un mes tibetano. Para hacer que el calendario lunar corresponda con el solar, ocasionalmente debe añadirse al año un 13º mes con la forma de un mes duplicado o mes bisiesto. Las reglas por las cuales las fechas son duplicadas u omitidas y para cuando se añade un mes adicional son diferentes en los distintos linajes astrológicos tibetanos. Esta es la principal diferencia. Los diferentes calendarios hinduistas también tienen fechas duplicadas u omitidas, y tanto estos calendarios hinduistas como el calendario chino clásico tienen meses duplicados. Las reglas seguidas para ello no son las mismas que en el caso de los sistemas tibetanos. La tercera característica del calendario inclusivo es la constelación de la luna. Esto no se refiere a la posición real de la luna en el amanecer de una fecha lunar, según se calcula mediante las técnicas de los 5 planetas, sino más bien a su constelación asociada sucesiva. Para cualquier fecha lunar en particular, esta es la posición de la constelación que tendría la luna en el comienzo de un día semanal lunar que sucede en el amanecer de esa fecha, de acuerdo con lo cual a esa fecha se le asignó su día de la semana. La cuarta y quinta característica son los periodos de combinación y de acción. Existen 27 periodos de combinación. Cada uno de ellos es el periodo durante el cual el movimiento combinado del Sol y la Luna es igual a una 27ª parte de un zodiaco completo. Para cualquier hora, entonces, deducimos el periodo de combinación añadiendo la posición corregida del Sol a la posición de la constelación asociada sucesiva de la Luna. Y así, cada periodo empieza a una hora diferente. Estos tienen nombres e interpretaciones específicas, siendo algunos menos auspiciosos que otros. Por último, existen 11 periodos de acción que se derivan al dividir las 30 fechas lunares de manera más bien asimétrica. No hay necesidad de dar los detalles ahora. Cada uno de los 11 periodos de acción tienen un nombre específico y de la misma forma, unos son menos favorables que otros para realizar ciertas actividades.
Fechas especiales en el calendario tibetano. El calendario y el almanaque juegan un papel importante en la vida de los tibetanos. Uno de sus días más importantes es determinar las fechas para las diferentes ceremonias budistas de ofrenda o tsok. El 10º día de las fases crecientes y menguante de la luna, en otras palabras, el día 10º y 25º de cada mes lunar, es el día para realizar ofrendas rituales a las figuras búdicas de Chakrasambhara, a veces conocido como Heruka y Vajrayogini, así como también a Guru Rinpoche Padmasambhava, el fundador de la tradición Nyingma. De todos estos 10 días, el 25º día del 11º mes tibetano es el más importante para Chakrasambhara, y el 10º del 12º mes tibetano lo es para Vajrayogini. El 8º día de cada mes tibetano es el día especial para hacer ofrendas a Tara. Esto es solamente durante la fase de cuarto creciente de la luna. Si, por ejemplo, un mes tibetano cuenta con 2 décimos días, la ceremonia de ofrenda se hace en el primero de ellos. Si es el 10º día es omitido en ese mes, la ceremonia se lleva a cabo en el 9º día. Esta regla se sigue en todas las prácticas religiosas que se realizan en una fecha auspiciosa específica del calendario tibetano. En cada linaje budista tibetano y en cada monasterio de cada tradición, el programa de rituales que se realiza en el transcurso del año se define en términos del calendario tibetano. El retiro de verano normalmente se realiza del 16º día del 6º mes tibetano hasta el 13º día del 7º mes. Esto se conoce como el retiro de verano temprano. Los monasterios tántricos de Gyuto y Gyume del Lhasa siguen el retiro de verano tardío, del 16º día del 7º mes tibetano hasta el 13º día del 8º mes. Además, en la tradición Gelug, el 29º día de cada mes lunar es un día especial de la figura búdica de Vajrabhairava, también conocido como Yamantaka, en el cual se confía especialmente para la protección contra obstáculos e interferencias. Por esta razón, se considera que es mejor que los retiros de meditación para la práctica intensiva empiecen en esta fecha de cualquier mes tibetano. La fiesta budista de Vesak celebra no solamente el parinirvana o fallecimiento del Buda Shakyamuni, sino también su fecha de nacimiento e iluminación. El Vesak, o a veces Uosak, proviene del equivalente pali, usado en los países Theravada, del mes sánscrito de Vaishaka, el cual es el segundo mes de Kala Chakra y el cuarto mes tibetano. Esta fiesta se celebra en el día de luna llena, por ejemplo, el 15º día de ese mes. Debido a que el calendario Theravada es diferente al de los tibetanos y proviene de uno de los sistemas indios hinduistas, el Vesak es calculado un mes antes que en el esquema tibetano. Se celebran 2 eventos más de la vida del Buda Shakyamuni. Después de que el Buda manifestara su iluminación bajo el árbol del Bodhi en Bodh Gaya, la primera persona a la cual enseñó fue a su madre, quien había fallecido en el momento del nacimiento del Buda y había renacido en el cielo de los 33 dioses, o según algunas fuentes en el cielo de Tushita. El Buda viajó ahí para enseñarle. La fiesta del descenso del reino celestial, celebrando en el 4º día del 6º mes tibetano, conmemora el retorno del Buda a este mundo. Después el Buda fue a Sarnath y en el Parque de los Ciervos enseñó a sus primeros discípulos humanos. En el día 22 del 9º mes se celebra la fiesta del inicio de los ciclos de enseñanzas, el giro de la rueda del Dharma. Cada uno de los linajes del budismo tibetano tiene también sus días especiales. Por ejemplo, en la tradición Gelug, la fiesta Gaden de las 5 ofrendas, en el 25º día del 10º mes tibetano, se conmemora el fallecimiento de Tsongkhapa. El Monlam, el gran festival de plegarias de Lhasa, es celebrado del 3er al 24º día del primer mes tibetano. En el día final, tradicionalmente hay una ceremonia de lanzamiento del pastel ritual hecha por el oráculo Nechun del estado, durante el cual se eliminan simbólicamente todos los obstáculos del año nuevo. A esto le sigue el 25º día del primer mes, la celebración del festival de invitación a Maitreya, durante el cual una imagen de Maitreya, el Buda del futuro, desfila alrededor del asa en una carreta decorada. También hay fechas específicas para consultar a los oráculos. Por ejemplo, el gobierno tibetano, tradicionalmente, consultó al oráculo Nechun del estado en el 10º día del primer mes. En el Tíbet, los abades del monasterio de Drepung consultaron regularmente al oráculo Nechun en el 2º día de cada mes tibetano. Por lo general, los calendarios tibetanos marcan 3 tipos de fechas no auspiciosas.
Los días malos se marcan con la letra tibetana cha y duran de amanecer a amanecer. Los días malos se marcan con una ña y abarcan todo el día sin incluir la noche. Ambos ocurren en fechas establecidas cada año durante cada mes de Kala Chakra. El tercer tipo de fechas no auspiciosas marcadas con una ya duran tanto el día como la noche. Se les conoce como días Yenquan, según el nombre de una deidad china. Hay normalmente 13 en cada año y ocurren en fechas establecidas en los amplios meses estilo chino del sistema de cálculo amarillo. Además, a partir del sistema de cálculo del elemento de procedencia china, cada año contiene 2 meses negros o no auspiciosos y ocasionalmente hay un año negro. El otro tipo de fecha en el calendario tibetano marcado con una letra, esta vez Sa, es para la ceremonia bimensual de los monjes y monjas para la purificación y restauración de sus votos, la ceremonia de Soyong. Cada año la primera de estas ceremonias se lleva a cabo 15 días después del Año Nuevo. Los meses tibetanos empiezan con el periodo de cuarto creciente de la luna. El segundo Soyong de cada mes, al final del periodo del cuarto menguante, se realiza 14 números de la fecha lunar después de la ceremonia anterior. Si hay una fecha duplicada, ambas fechas se cuentan como uno. Si hay una fecha omitida, deberá añadirse un número de fecha adicional para que sumen 14. El primer Soyong de cada mes, al final del periodo de cuarto creciente, se lleva a cabo simplemente 15 días solares después de la anterior ceremonia, sin considerar si hay días duplicados u omitidos. Hay que tener en cuenta que, por lo general, la mitad creciente del mes se considera más auspiciosa que el menguante. Por eso la mayoría de los tibetanos empiezan las prácticas constructivas o positivas durante la primera mitad del mes lunar para que los resultados se incrementen y amplíen como la luna creciente. Fechas auspiciosas y no auspiciosas. Además, ciertas fechas son consideradas auspiciosas y otras no auspiciosas para diferentes actividades específicas. Por ejemplo, los días 9, 19 y 29 del mes lunar son auspiciosos para empezar viajes, mientras que las llamadas fechas filtro de los días 2, 8, 14, 20 y 26 no son favorables para viajar. Esta es la razón por lo que si los tibetanos no pueden empezar un viaje en una fecha auspiciosa, a menudo tomarán alguna pieza de su equipaje y la moverán un poco por la carretera hasta otra casa en una fecha auspiciosa para empezar el viaje simbólicamente en ese día. Sin embargo, si uno muere en el día 9, 19, 29 o cuando la luna está en la 9ª constelación, o un domingo, y especialmente en un día en que las 3 cosas suceden a la vez, eso es considerado no auspicioso para los deudos. La fecha menos auspiciosa del año es el día de los 9 malos augurios. Empieza en el 6º día del 11º mes tibetano al mediodía y dura hasta el mediodía del 7º día. Durante este periodo la mayoría de ellos no tratan de realizar ninguna práctica religiosa especial u otras prácticas positivas, sino que van a comer, de picnic, se relajan y juegan. La historia de esta costumbre es que en el tiempo del Buda, una persona trató de lograr muchas acciones positivas ese día, pero le sucedieron 9 cosas malas. El Buda aconsejó que en el futuro sería mejor no tratar de lograr demasiadas cosas buenas en esa fecha. Sin embargo, el periodo de 24 horas inmediatamente posterior, del mediodía del 7º día del 11º mes hasta el mediodía del 8º, es el día de los 10 buenos augurios. En el tiempo del Buda, a esa misma persona ese día le sucedieron 10 cosas maravillosas cuando continuó tratando de hacer lo que era constructivo. Y así pues, este periodo se considera muy favorable para los proyectos positivos, pero en general los tibetanos también se toman este tiempo para picnics y juegos. 2 periodos más del año se indican en el almanaque y son dignos de mencionar. El primero se conoce como el amanecer de la estrella Rishi. Se calcula a partir de un cierto tipo de punto en el 8º mes tibetano y dura 7 días. Durante este periodo, la luz de la estrella Rishi brilla en la joya de una corona de cierta estatua fabulosa, haciendo que fluya néctar. Esto hace que las fuentes termales sean más efectivas y por eso a estos 7 días se les conoce como días de baño, cuando los tibetanos acuden a las fuentes termales para sus tratamientos y curas. El otro periodo se conoce como los días del cerdo venenoso. Estos también duran 7 días y son calculados desde otro tipo de punta en el 5º mes tibetano. Durante estos días, debido al efecto de una lluvia contaminante, las aguas se convierten en veneno.
Cualquier planta medicinal recolectada en este día será venenosa. Asimismo, las fuentes termales serán muy perjudiciales y por ello todas las evitan. Aunque en el sistema de cálculo del elemento derivado del chino existen muchos periodos de obstáculos durante nuestras vidas, el más notable para todos los tibetanos es el año obstáculo de la edad. Este es cada año durante el cual se repite nuestro signo animal natal. Así, si nacimos en un año de la rata, entonces cada siguiente año de la rata sería un año obstáculo. Esto ocurre entonces cada 12 años. Según la forma tibetana del conteo de la edad, en el cual cada año del calendario en el cual estamos vivos es contado como un año de edad. Entonces, durante el primero de ellos tenemos un año de edad, durante el segundo tenemos 13, y así sucesivamente. Uso popular de la astrología entre los tibetanos. La astrología horaria, esto es, revisar los buenos o malos auspicios de las horas del día, es la característica astrológica principal derivada del almanaque tibetano. También juega un papel significativo en la vida tibetana. Involucra las dos primeras características del calendario inclusivo, el día semanal lunar y la constelación de la luna. Cada una de las 28 constelaciones lunares y cada uno de los 7 días lunares y cuerpos celestes se asocia con uno de los 4 elementos. Estos son 4 de los 5 elementos indios de tierra, agua, fuego y viento. El elemento de la constelación asociada sucesiva de la luna para una fecha específica se compara con el del día lunar en curso. Cada una de las 10 combinaciones posibles de elementos tiene una interpretación diferente, basada en la cual decidimos si es mejor emprender cierta acción en ese momento o no. Este es el sistema de las 10 combinaciones menores. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una ceremonia de ofrenda de fuego al final de un retiro de meditación, sería más favorable elegir una hora durante un periodo de doble fuego, el cual potenciaría el fuego, en lugar de un periodo de fuego-agua que extinguiría las llamas. Entre los tibetanos, los astrólogos son consultados generalmente por los horóscopos de los recién nacidos y acerca de matrimonios y muertes. Se combinan aspectos de los sistemas de cálculo blancos y negros para diseñar un horóscopo. El sistema blanco proviene de la astrología india y el negro de la astrología china. De especial interés para los padres tibetanos son las esperanzas de vida estimadas de sus hijos. Si la esperanza de vida es corta y enfrentará muchos obstáculos, se realizan diferentes ceremonias religiosas recomendadas en el horóscopo y se encargará la realización de estatuas y pinturas. Antes de las bodas, se comprueba la compatibilidad de la pareja comparando sus diferentes elementos de piedra y tiramas, dos características del sistema de cálculos negro. El sábado es el día de la semana de la prosperidad. Por eso, en los cálculos matrimoniales, se considera el mejor día de la semana para que la novia se mude a lo larga familiar del marido en cuestión. La familia de la pareja proporcionará al astrólogo la semana aproximada en la que desean que se lleve a cabo la boda. El día y momento más auspicioso de la semana dentro de este periodo será elegido según el sistema de las 10 combinaciones menores. Si se calcula que el sábado es un día auspicioso, siempre es mejor fijar la boda para ese día. Si el sábado no es auspicioso, entonces se selecciona la siguiente fecha auspiciosa, aunque aún se le aconsejaría a la novia que entre en el hogar del nuevo marido el sábado anterior. Casi cada tibetano consultará a un astrólogo cuando alguien muere. Basado en el momento de la muerte, se harán cálculos de acuerdo con el sistema de elementos derivado del chino para saber a qué hora y en qué dirección sacar el cadáver de donde ha sido puesto y llevarlo a su entierro o cremación. La hora misma de la cremación o el funeral no se calcula, y los días auspiciosos o no auspiciosos determinados por las 10 combinaciones menores no son contemplados. También se establecen los tipos de ceremonias a realizar para el fallecido, particularmente si en su muerte estuvieron involucrados espíritus dañinos. Por lo general, los tibetanos también buscan el consejo de un astrólogo para saber los días auspiciosos para mudarse de casa, abrir una nueva tienda y empezar un viaje de negocios arriesgado. En el Tíbet esto último tiene que ver con el día y la hora para empezar una caravana, mientras que en la India la ocasión más frecuente es dejar el hogar para ir a vender suéteres y ropa por las calles de diferentes ciudades indias lejanas. Estos son los medios de subsistencia más comunes entre los tibetanos en el exilio. Otras ocasiones en las que siempre se eligen los días auspiciosos son cuando un joven lama encarnado es entronizado, cuando este lama más tarde hace ofrendas formales a su monasterio para empezar sus estudios, cuando una familia envía a su hijo o hija para ingresar en un monasterio de monjes o monjas, y cuando un nuevo geshe, tras completar su educación religiosa y superar sus exámenes, hace ofrendas formales a su monasterio.
También es costumbre tibetana hacerles a los bebés su primer corte de pelo aproximadamente un año después de su nacimiento. Esto debe ser hecho en un día auspicioso. De otra forma, se cree que lo más probable es que el bebé desarrolle abscesos o heridas. Los médicos tibetanos consultan la astrología médica cuando determinan los mejores días de la semana para el tratamiento especial de un paciente, tal como la moxibustión o la acupuntura con una aguja de oro. Se elegirán los días de fuerza vital y los días de espíritu vital del paciente, determinados mediante los signos de su animal natal, y los días mortales serán evitados. Cuando se ofrece una ceremonia de larga vida a un lama, se hace temprano en la mañana en su día de fuerza vital o espíritu vital. Su santidad el Dalai Lama nació en un año del oso hormiguero. Como su día de espíritu vital es el miércoles, muchos lamas empezarán a enseñar una charla en ese día de la semana por razones de buen auspicio. Cuando se realizan ceremonias rituales para ayudar a alguien que está enfermo, también se elige su día de fuerza vital o espíritu vital. Otra cosa más que los tibetanos consultan regularmente a los astrólogos es si su negocio tendrá o no éxito ese año. El astrólogo realiza un pronóstico según un esquema que se encuentra en el sistema de surgir de las vocales. La pregunta debe ser realizada formalmente y se lleva a cabo un cálculo a partir del número de palabras que hay en la pregunta y el número de personas que se encuentran en la habitación cuando la pregunta es realizada. La aproximación budista a la astrología. Hay tantas variables que pueden afectar la interpretación de cualquier periodo en particular, tanto en general como para un individuo, que casi cualquier momento tendrá algo malo en él. No todos los factores tienen la misma importancia. Solo ciertas variables se examinan para una situación u otra y algunas prevalecerán sobre otras. Así, si un viaje puede empezar en un día noveno, 19º o 29º, o un empoderamiento de Kalachakra puede otorgarse en un día de luna llena, no es demasiado crucial que otros factores puedan ser desfavorables. El objetivo de este sistema no es paralizar a la gente con supersticiones. Más bien provee al público en general algo así como un pronóstico del tiempo. Si tenemos una idea general de que una cierta fecha podría no ser demasiado favorable, podemos tomar ciertas medidas preventivas, como realizar ceremonias, actuar de forma amable y cuidadosa, etc., como una manera de superar o evitar problemas. Es como llevar un paraguas cuando uno se entera de que podría llover. El budismo no ve a la astrología en términos de influencias provenientes de cuerpos celestiales como entidades que existen de forma independiente, totalmente desconectadas de cada continuidad mental individual, sino más bien como un reflejo de los resultados de nuestro comportamiento impulsivo previo o karma. De hecho, un horóscopo es casi como un mapa que permite leer aspectos de nuestro karma. Uno de los resultados extendidos de nuestras acciones impulsivas en vidas anteriores sería el reflejo de nuestras situaciones kármicas en las configuraciones astronómicas y astrológicas en las cuales nacemos. Por lo tanto, la información de los astros puede darnos una pista sobre los resultados que pueden provenir de nuestras acciones impulsivas previas. Esto es, a no ser que tomemos medidas preventivas para modificar esta situación. Y así, esto nos ayuda a saber cómo manejar cualquier apuro. De la misma forma, un almanaque indica los resultados extendidos acumulados que serán experimentados por un gran número de individuos juntos. No hay nada de fatalista en la forma budista de ver la vida. La situación actual ha surgido de causas y condiciones. Si podemos leer con precisión esa situación, podemos actuar de maneras que generen diferentes causas y condiciones para mejorar la situación, incluso en esta vida, tanto para nuestro beneficio como para el de los demás. Esto no quiere decir que se haga mediante ofrendas o sacrificios a diferentes deidades de los cuerpos celestes para apaciguarlas y evitar su daño, sino más bien mediante el cambio de nuestras actitudes y comportamientos. En un nivel popular, cuando a veces se recomienda que encarguemos la elaboración de una estatua o una pintura de cierta figura búdica, con el fin de alargar nuestra esperanza de vida, podría parecer que es para obtener el favor de esa figura. Esta es una confusión inculta. La actitud generada en esta tarea es lo que tiene más efecto. Si se realiza con una actitud de miedo o egoísmo, el efecto será mínimo. Son muchísimo más efectivas las prácticas específicas de meditación para prolongar nuestra vida y mejorar nuestra salud y situación material, cuando se hacen con la motivación de ser capaz de ayudar a los demás.